Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me alegra volver a saludarlos por aquí de nuevo en un nuevo video. Me encanta estar de nuevo con ustedes. Estaba un poquito ausente terminando ciertos temas que han sido bastante importantes y relevantes para mí. En este video de hoy quiero que hablemos de los síntomas que se generan en una crisis de ansiedad o una crisis de pánico. ¿Por qué quise hacer este video antes de iniciar con las meditaciones? Porque he visto muchísimos comentarios en donde hay muchas personas que no tienen claro cuáles son esos síntomas que se pueden presentar. Tampoco saben cómo manejarlos, tampoco tienen algo de conocimiento básico como para decir, quiero aprender a manejar este tema y no recurrir siempre a una urgencia o a un médico. Es algo que yo hago desde mi experiencia y también es algo que me ha funcionado bastante desde el punto de vista personal, donde recurría a varias técnicas, donde recurría a varios métodos en medio de tantas crisis y de crisis tan consecutivas, que lo que hacía era desesperarme y pues tomé la decisión de empezar a leer mucho, empezar a indagar qué me podía ir sirviendo y pues hoy vengo a compartírselo con ustedes. No quiere decir que todo lo que esté aquí, que todo lo que les voy a decir les pueda funcionar al pie de la letra. Tomen siempre lo que les sirva, lo que ustedes crean que puede funcionarles, ensayen. No hablo de medicamentos, no hablo de nada de ese tipo de cosas, pero son cosas muy a nivel personal, espiritual, personal, que sé que les puede ayudar a tranquilizarse en una de esas crisis. Bueno, antes de hablar de qué es la ansiedad, qué nos puede generar la ansiedad y los diferentes tipos de ansiedad que hay, me gustaría primero hacer énfasis en este tipo de síntomas para que después en un próximo video profundicemos en los temas que les acabo de mencionar. ¿Qué me ocurría a mí desde mi experiencia y desde mi vivencia personal en una crisis ansiosa? Primero, me desestabilizaba completamente. Yo empezaba a sentir que algo raro me estaba como ocurriendo. Entonces me desestabilizaba, venía el mareo. Luego es como una sensación de irrealidad, de que no estoy como aquí por completo. Me empezaba un cosquilleo en la parte de atrás de la cabeza. Es un cosquilleo que no es como ni electricidad, ni como cuando tienes un calambre en una mano. Tampoco es así. Es un leve hormigueo que sientes que te va como subiendo por la cabeza. Empiezas a sentir un miedo desesperante, es una angustia que no sabes por qué se está generando. Empiezan los pensamientos negativos de que eso que estás sintiendo está mal, de que te va a ocurrir algo malo. La falta de aire, la presión en el pecho, la taquicardia, por ende se da la alteración de la presión arterial, sensación de dolor o fastidio o entumecimiento en la parte izquierda, que te coge también como el brazo izquierdo. Hay personas que les da la sensación de salir corriendo, como claustrofobia, por decirlo así, y eso lo podemos hablar en uno de los temas, porque se puede mezclar que las personas que sufran de alguna fobia y sufran ansiedad, digamos que en una crisis se puedan combinar las dos alteraciones o se puedan alterar, para que me entiendan.
También vienen los pensamientos de que nos vamos a enloquecer. O sea, a nivel cognitivo, a nivel de nuestra cabeza, empiezan a suceder un montón de pensamientos y un montón de cosas que uno dice, Dios mío, yo no voy a aguantar esto. Yo no lo voy a aguantar. Nos da revoltura en el estómago, nos dan náuseas, me daban muchísimas ganas también de ir al baño. Y los famosos temblores en las manos o en los pies. No siempre me daban todos los síntomas iguales, no siempre se me repetían uno a uno en el mismo orden, no. Hoy me podían dar ciertos síntomas, al día siguiente podía tener un síntoma nuevo, a la semana siguiente ya no me dio este, sino que se me alteró el otro y fue todavía el doble peor. Entonces hay que aprender a identificar mucho qué es lo que estamos sintiendo y cómo es que empieza. Normalmente estos episodios a mí en lo personal me duraban entre 15, 20 minutos y media hora. O sea, la crisis desde que empezaba, desde que yo me sentía maluca, desde que sentía como el mareíto, como el malestar, como que ya la respiración no era la misma, el dolor en el lado izquierdo era algo punzante, maluco. Desde ahí yo ya aprendía a identificar que me iba a exponer a un ataque o a una crisis de pánico o una crisis ansiosa. Cuando los efectos estaban empezando a calmarse, o sea, después de la media hora, hablo desde mí, recuerden, desde mi experiencia. No estoy queriendo decir que es una regla fundamental de la ansiedad y de los ataques, no, porque todos los cuerpos son diferentes, a todos nos puede pasar de forma diferente. Pero simplemente lo hago para que se lleven una base, sobre todo una base, y puedan traer y reconocer esos síntomas cuando están empezando esos síntomas y aprender a reconocer qué es lo que me está ocurriendo. Cuando los efectos me estaban pasando, me daba muchísimo dolor de cabeza, era un mareo ya no tan intenso como cuando tenía la crisis o el ataque, sino que ya era un mareíto más lento. Yo sentía la cabeza extraña, era uno de los síntomas que yo manifestaba. Yo decía que tenía la cabeza como extraña, que yo no sabía bien cómo explicar qué era lo que yo sentía dentro de mi cabeza, que la sentía rara. No era ni siquiera como embombada, no era nada, era desde que me iniciaba el cosquilleo en la cabeza, yo no sentía que adentro mi cerebro, no sé, quedara como de la misma forma. La dificultad para respirar y la necesidad de muchísimo aire, o sea, la necesidad de yo abrir ventanas, de que venteara, de yo sentir que me entraban como esas ráfagas de viento, que yo pudiera respirar bien, porque la falta de aire genera como esa sensación de que nos estamos ahogando. Entonces era esas ganas de salir, o de salir a un balcón, de salir a un espacio donde tuviera aire y me ventilara mucho, porque era esa necesidad de aire y la dificultad para respirar, que hasta me costaba hacer una respiración profunda. Mucho cansancio, quedaba como si hubiera hecho, no sé, muchísimo ejercicio, como si hubiera caminado mucho, como si hubiera hecho algo que me hubiera desgastado físicamente muchísimo. La fatiga, incluso también sentía demasiada fatiga, ya ni siquiera pues como ganas de levantarse uno a algo, quedaba bastante débil. También tuve ocasiones en que sentí demasiada hambre después de una de las crisis, y también quedaba con mucho sueño. Hay personas que les ocurre totalmente lo contrario, hay personas que no se pueden dormir, no pueden conciliar el sueño, hay personas que, de hecho a mí me pasó, es que es una combinación de todo, todos los días es una combinación de todo. Si hoy te dio sueño, mañana no tienes sueño, si hoy te dio hambre, mañana no te entra la comida, son situaciones así, literalmente así. ¿Qué hago cuando tengo una crisis ansiosa?
o qué hacía cuando me pasaban las crisis ansiosas. Lo primero que yo hacía, lo que les estaba contando ahorita, era identificar, aprender que todos estos síntomas, si es necesario que ustedes empiecen a escribir, tengan una agendita, siempre les he dicho esto, tengan una agendita donde ustedes puedan escribir de manera que ustedes vayan y busquen, esto ya me ocurrió, esto ya me dio, esto funciona así o esto me da de cierta manera así, que puedan aprender a identificar. Es muy importante que aprendan a identificar qué es lo que estoy sintiendo y que ya va a ser parte de una crisis. No me resisto a la crisis. Si la crisis ya empezó, si ya me empezó el mareo, si ya me empezó el malestar, si ya me empezó la maluquerita en el estómago, la indisposición, simplemente dejo que salga. Yo dejo ser esa crisis, sí, aunque suene raro. Yo me predispongo a que mi cuerpo expulse lo que quiere expulsar y que la crisis salga. Trato de actuar como, entonces busco la calma, busco un lugar donde yo pueda estar tranquila, donde yo me pueda serenar, donde pueda vivir ese ataque de pánico de una manera lo más tranquila posible. Yo sé que a todas las personas, o todas las personas no pueden tener esos espacios. Por ejemplo, hay personas que laboran y que en sus espacios de trabajo, pues obviamente si se exponen a una crisis no van a tener un espacio tranquilo de decir, ya voy a parar mi labor, me tengo que ir o tengo que buscar un espacio donde pueda estar tranquila, me puedo sentar. Pero en lo posible sí lo pueden hacer. Si pueden, no sé, recortar 10 minutos de su almuerzo, de su desayuno, en el tiempo que les dé, en el tiempo que les ocurra la crisis, traten de buscar un espacio donde ustedes busquen la calma y permitan que su crisis salga de su cuerpo. Entonces yo buscaba espacios tranquilos, donde yo me pudiera recostar, donde yo me pudiera sentar tranquila, donde pudiera levantar los pies, era algo que a mí me funcionaba, donde pudiera levantar los pies. Traten de respirar profundo, de no pensar, yo sé que es complicado y yo sé que cuesta las primeras veces tratar de respirar y de no enfocarse mentalmente en qué me está ocurriendo, en que mi corazón está a 1000 por hora y que yo no voy a estar pensando que algo malo me va a ocurrir. Es complejo, pero se puede, se puede. Si aprendes a identificar, a calmarte y a vivir ese ataque o a vivir esa crisis, con los días va a ser un poquito más fácil dejar que tu mente se despeje, llevar tu mente a otros lugares y simplemente dejar que tu cuerpo saque lo que tenga que sacar. ¿Qué hacía yo también? Me preparaba una aromática, a mí me funcionaba la aromática de manzanilla, cualquier aromática que les pueda calmar el sistema nervioso o les pueda funcionar. Si de pronto han tomado aromáticas para los nervios o alguna cosa, pues son buenas, a mí me funcionaba, me ayudaba a regularme un poquito. También si me daban en el día, buscaba un lugar muy iluminado donde yo viera el cielo, donde viera las nubes, donde viera algún árbol. Si tienen solamente un espacio donde entre mucha luz, acojan ese lugar. Siéntense o acuéstense en ese lugar donde les entre mucha luz, donde ustedes puedan mirar y ver la luz. Si es en la noche, entonces lo que yo hacía era buscar el espacio más aireado o abrir ventanas o salir de pronto a un balcón, a un lugar, un espacio donde fluyera mucho el aire. Otro tip que también les puede funcionar, si no tienen los espacios donde les entre aire, porque también sé que hay espacios donde, pues que de pronto hay habitaciones muy cerradas donde no tienen acceso a ese tipo de espacios o simplemente por el hecho de tener la crisis, no se pueden desplazar, no pueden salir. Yo entiendo que hay personas que la crisis les da muchísimo más fuerte, casi que a punto de desmayarse o hasta se desmayan y no pueden movilizarse. Entonces, si pueden tener un ventiladorcito o algo que les dé aire,
que ustedes puedan empezar a respirar profundo y a calmarse. El ventilador sería una buena opción que lo tengan de pronto si es en su cama o pues en su mesita de noche o al lado de su cama donde se quieran sentar. También puede ser algo que les pueda ayudar. Bueno, ¿qué hacía más en una de estas crisis? Pues ya después, por lo general a mí cuando me daban en el día, pero también era muy propensa a que estas crisis se me repitieran mucho en la noche y de hecho en madrugada. Entonces yo lo que hacía era descansar y beber mucha agua, tratar de respirar consciente hasta que los síntomas se minimizaran por completo. Yo ¿qué les puedo aconsejar en una crisis? Primeramente que tengan muy presente sus síntomas. Como les venía explicando, si todos los cuerpos no son iguales, no actúan de la misma manera, no siempre te va a dar una crisis, ni todos los días, ni a la misma hora, ni en el mismo momento, ni haciendo lo mismo, ni con la misma persona. Entonces, otra cosa que les puede funcionar mucho es aprenderse a conocer. Entonces aprendan a conocer mucho su cuerpo. Ahí va el ejercicio de introspección del que también les he hablado algunas veces pasadas. Cuando uno hace introspección es aprender simplemente a identificar qué fue lo que hizo que me diera rabia, que me diera mal genio, que no me gustara cierta cosa que alguien me dijo, que pasó, que ocurrió de cierta forma. Siempre hay un detonante, siempre. Entonces, aprender a identificar primero sus síntomas. Empiecen por lo primero. Cuando tengan su crisis, háganse conscientes de lo que está ocurriendo. Estén en su presente, estén en su realidad, en lo que está pasando y tomen nota. Me empezó así, me empezó así. También me dio esto, y aprendan a identificar esos síntomas. Con los días van a ir centrando un poquito más, haciendo el ejercicio más a fondo y van a ir identificando cuál fue el detonante. Siempre va a haber algo repetitivo que estamos haciendo en nuestro día a día que no tenemos ni idea qué es, pero que nos está generando ansiedad o que nos está haciendo que esos síntomas vuelvan y nos repitan. Es tan simple y lo comparo mucho como cuando la vida te pone esa situación y tú no aprendiste, no sacaste la lección, simplemente entendiste que eso era lo que te generaba eso, que eso es lo que te genera malestar, pero lo dejaste así, no hiciste nada al respecto. Entonces yo también aprendí a evaluar y a identificar mucho qué era lo que hacía que detonaran esos síntomas. O estaba teniendo demasiado mal genio, o todo me daba rabia, todo me irritaba, o cierto tema con cierta persona es el que me incomoda mucho. Aprendan a ir haciendo un poquito de introspección en su día a día. No quiere decir que tengan que estar atentos a todo lo que están haciendo en el día, pero es bueno porque es una de las formas en las que ustedes pueden atacar más fácilmente o empezar a trabajar en esa situación que les está haciendo o que les está generando un malestar en su mente, en su cuerpo, y que por ende les está generando enfermedad. Aprendan ese truquito, aprendan a copiarlo, tengan una agendita llamen esa agendita la ansiedad o mi crisis ansiosa, y que ese sea el cuadernito donde ustedes un día digan,
ya entendí que esto me puede estar generando este tipo de situación, entonces voy a tratar o voy a empezar a corregirlo. Y si necesitan ayuda, pues obviamente hay que buscarla y hay que empezar a corregir. Bueno, cosas que me recomendaron, que pues hice y también me funcionan. De hecho, o me funcionaron, me funcionan, sí, todavía me sirven. No beber bebidas oscuras, no beber mucho café, no beber muchas gaseosas o gaseosas, tratar de no estresarse mucho. A veces yo entiendo que es complejo por tantas situaciones que se viven en un día a día, por tantas responsabilidades que tenemos a cargo, pero cuando las personas vivimos en carne propia y empezamos a sentir mucho más rápido y que la vida se nos va más rápido, más rápido, más rápido, y sobre todo con estos síntomas, sobre todo con estas crisis, hay que aprender a menguar, hay que aprender a controlar un poquito cómo estoy llevando mi vida. Entonces, aprender o tratar de no estresarse mucho o muy fácil o por cualquier cosa, también es algo que les puede ayudar. ¿Qué más que tengo por aquí anotadito para que no se me olvidara? No mucho azúcar o mucho dulce, no sobrepensar las cosas, no irritarnos demasiado, que no nos dé mucha rabia o cualquier cosa. Y si hay algo que nos está generando mucha rabia, hay que empezar a mirar por qué nos está generando tanta rabia. ¿Qué es lo que esa persona hace? ¿Qué es lo que esa situación me lleva a que yo sienta ese malestar? Entonces vas acumulando, vas guardando, vas guardando. No vas a expresar, no hablas con esa persona, no comunicas esa situación. Entonces vas guardando y vas almacenando y vas almacenando. Y tarde o temprano el cuerpo te pasa factura, como dicen coloquialmente. Y entre una de esas están las causas más comunes de por qué se genera la ansiedad o por qué se genera también la depresión. Entonces hay que ponerle también atención a eso. Bueno, entonces el consejo principal es: cada vez que tengamos una crisis, hacernos consciente, tratar de hacernos consciente cada vez más. Si te dio la crisis 3 veces al día, en una de esas me voy a acordar del consejo. En una de esas me voy a acordar del consejo. Voy a estar aquí presente, voy a dejar de angustiarme, así sea un minuto, es ganancia. Voy a dejar de angustiarme un minuto y voy a empezar a copiar los síntomas. Y cada día, si son muy repetitivos, cada día que te dé, vas a ir copiando, vas a ir escribiendo, y eso ya va a ser terreno ganado para ti, terreno ganado para buscar soluciones, terreno ganado para si, no sé, si ya estás en un tratamiento con un psicólogo, con un psiquiatra, vas a ir teniendo terreno ganado para ir desprendiendo y para ir empezando a buscar alternativas y soluciones. Es distinto a cuando tú vas a una consulta con un psicólogo, con un psiquiatra o con una persona que te quiera ayudar o que busques ayuda y le digas: es que no sé por qué me pasa, no sé ni siquiera qué es lo que siento, o siento esto y esto y ya, y no sé más. No, hay que expandir y hay que abrir un poquito más ese campo, porque no todos actuamos de la misma forma, no todos tenemos los mismos problemas, no todos vamos a no sé, a actuar de forma similar frente a una misma situación. Puede que esta situación le pasa a Pepito Pérez también, y a Julanito Pérez también le pasa la misma situación, pero a él no necesariamente le tiene que dar lo mismo que a mí. Entonces, para una próxima vez,
hay que ir teniendo terreno ganado también para ir también bajándole al tiempo de la crisis. Cada vez van durando un poquito menos y cada vez va siendo un poquito más llevadero y un poquito más fácil cuando ya aprendemos a reconocernos y cuando aprendemos a darle lugar y simplemente cuando dejamos que eso salga. Es como si tú le dieras un respiro al cuerpo de bueno, dejaste salir un pedacito de ese factor que está generando esta bola de nieve tan gigante. Entonces es como si empezara a bajar un poquito la batería que está sobrecargada, empezar a bajar un poquito y cada vez ir disminuyendo un poquito más los síntomas. ¿Por qué quería hablar de este tema antes de iniciar con las meditaciones? Y a lo mejor iniciemos con las meditaciones y luego sigamos hablando más de estos temas, porque en las meditaciones es donde yo vuelvo a mi centro, es donde yo vuelvo y me concentro en mí mismo. Y es como si tú cada vez que tuvieras una crisis y te haces consciente, es como si intentaras meditar un poquito al hacerte consciente de tu situación, de tu presente. Entonces, ¿por qué quiero que empiecen a hacer ese tipo de ejercicios cada vez que tienen una crisis? Si sus crisis son muy repetitivas, para que en el momento que empiecen a hacer las meditaciones, o en el momento que quieran hacer una meditación también, o que tengan una crisis y quieran hacer una meditación, o sea, la quieran contrarrestar con una meditación, y la meditación les puede ayudar muchísimo, pero tienen que poner mucha parte de ustedes, de su presente, de su ser. No es que me voy a acostar y bueno, me dio la crisis, empezó el palpito, empezó el mareo, empezó la maluquera y voy a poner la meditación y ya, y esto va a ser milagroso. No, así no funciona. Así no funciona. Yo siempre tengo que poner parte de mí. Entonces me voy a sentar, me voy a calmar, voy a respirar, voy a poner de mi parte para que eso suceda, voy a intencionar y voy a dejar salir, voy a soltar. Si tiene que ocurrir, tiene que ocurrir. Si me tienen que temblar los pies, me tienen que temblar. Si tengo que tener el corazón a 1000, lo voy a tener a 1000. Yo he leído mucho que las crisis de pánico y las crisis ansiosas, aunque generen mucho miedo y mucho temor en nosotros, no son peligrosas. Sin embargo, si ustedes sienten la necesidad, si ustedes sienten que es importante acudir a urgencias, que definitivamente ustedes no lo pueden controlar, no lo pueden manejar, mientras comienzan a hacer este tipo de ejercicios que les puede ayudar a mitigar, vayan a urgencias, que les hagan un chequeo, que les hagan algo en el corazón, pues les hacen un electro o simplemente miran sus síntomas vitales si están bien o no. Entonces, por eso quería empezar como a darles un ejemplo base de lo que yo hacía o de lo que yo pues todavía hago, porque si en algún momento determinado me estreso muchísimo, es como si volviera otra vez y me diera una crisis chiquita donde me recuerde como que bueno, vas a calmarte, vas a dejar que simplemente las cosas pasen, sucedan y tú ya sabes cómo funciona, ¿cierto? Entonces no nos hagamos los locos tampoco. Cuando ya aprendemos a manejar y a controlar un poquito esa situación, porque tengo también personas en la página que me dicen y me escriben mucho, es que las crisis se me controlaron tantos días, tantos meses y me volvieron a repetir. Bueno, entonces tú mismo puedes tener la respuesta. ¿Qué hiciste para que esas crisis y esos síntomas se controlaran o mitigaran un tiempo determinado? ¿Y qué pasó o qué ocurrió que han vuelto? Es importantísimo que aprendan a hacer introspección. Se los aconsejo de corazón, que aprendan a estar en su presente, sobre todo cuando tienen esos síntomas. No me voy a cansar de repetírselo, sobre todo cuando están ahí en el momento más duro, que aprendan a reconocer qué fue lo que les generó, porque ese pedacito es el punto base de donde va a partir su sanación, de donde va a partir su alivio, de donde ustedes van a poder manifestarle a una persona que les quiera ayudar, a una persona que ustedes mismos encuentren
qué es lo que les está generando, y de ahí empezar a buscar, y si tienen que sanar algo interno, que es lo más seguro, tengan ya las herramientas básicas para que puedan comenzar a hacerlo. Entonces, lo más importante de todo esto es que empiecen a generar de a poco los cambios en el día a día. Entonces, ¿cómo van a ser los cambios? Primero, yo no hacía nada. Muy sencillo, me dio la crisis, me estoy muriendo otra vez con la crisis, me estoy quejando otra vez por la crisis, pasó la crisis, me quedé con el malestar, me quedé con el dolor de cabeza, me quedé con la angustia, me quedé con la fatiga, me quedé con todo lo que genera, me quedé con las ganas de no comer, y pasó, y entonces no hice nada. Entonces, lo más importante de todo esto es que si tú realmente quieres empezar a generar un cambio, si tú quieres empezar a generar una solución, a buscar esa sanación, tienes que empezar a tomar acción. Tienes que empezar a hacer algo diferente de lo que normalmente haces cuando esto ocurre. Para que puedas continuar, o para que puedas seguir en el proceso de evolucionar y de ir sacando todo lo que definitivamente pues no tiene que estar ahí, o empezar a sanar cosas que tengas que sanar. Bueno, este básicamente era el tema de hoy. Ya saben por qué lo quise conectar. Habían dos consejos muy principales que les quería ofrecer hoy, y era primero entender un poquito cuáles son los síntomas, si se les asimila o tiene similitud con alguno de estos que me pasaron a mí o me pasaban. Aprendan a identificar. Si les sirve el consejo de recostarse, de tomar aire, de estar en un lugar iluminado de día, si es de noche el ventiladorcito, el aire, o salir a un lugar, si no están muy mal físicamente, todavía pueden estar parados, salgan a un lugar que les entre mucho aire. Básicamente era que aprendieran, bueno, era mostrarles por qué se generaban, por qué no, cuáles eran los síntomas. Y lo otro era la similitud entre estos ejercicios, como tips básicos, y lo que puede llegar a aliviarles la meditación, que es algo muy similar. La meditación en hacernos conscientes, en entrar al presente, en poner atención en mí mismo. Entonces, para cuando empecemos a hablar de los temas de meditación, y empecemos a hacer meditaciones para aliviar la ansiedad, y empecemos a hacer meditaciones para dormir mejor, y empecemos a hacer meditaciones para sanar, ya tengamos una base clara de qué es para mí, de qué es por mí, de qué es en mi presente, de qué es en mi centro, de qué es necesario prestar atención a qué es lo que me está ocurriendo. No te lo va a decir ni el vecino, no te lo va a decir ni fulano, ni perano, ni sultano, no te lo va a decir nadie. Ese ejercicio hay que hacerlo cada uno personalmente. Entonces, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Yo también me pregunté muchas veces, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero nunca me pregunté el para qué. Y el para qué estaba en una de esas situaciones cuando aprendí, o decidí más bien, porque yo misma decidí sentarme y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me genera esto? ¿Qué fue el malestar que tuve en el día, o cuál fue la emoción más fuerte que tuve en el día, que me pudo 3 horas después, ni siquiera ahí mismo, 3 horas después, desencadenarme este ataque tan fastidioso que estoy sintiendo? Y todos los días era un círculo vicioso, y todos los días era una repetición, hasta que yo ya dije, pues no, tengo que ponerle un pare a esto. Entonces, básicamente esos eran mis consejos, básicamente para eso era este video. Espero que les guste, espero que les haya servido. Si de alguna forma se identifican, si de alguna forma tienen otro síntoma, porfa, compártanlo. Si de alguna manera han encontrado solucionar, evolucionar, sanar con algún otro método, también compártanlo en los comentarios.
Y bueno, voy a prepararles otro tema que me parece interesante y voy a estudiarlo bien. Otro tema de estos que me parezcan interesantes para compartirles y que también lo pueda dar de vista desde mi punto de vista para compartírselo. Si les sirvió, si les gustó, porfa, compártanlo. Si hay alguien que esta información o un pedacito o una palabra de esta información le puede servir a alguien, compártanselo. Y los leo en los comentarios. Cuídense bastante y nos estamos viendo nuevamente en un nuevo video. Cuídense mucho. Chao, chao.